Nunca pensé que un martes cualquiera pudiera quedarse grabado en mi memoria de esa forma. Tenía 30 años, una vida ordenada, horarios claros y costumbres simples. Aquella tarde entré a un baño público de una estación antigua del centro, de esas que parecen detenidas en el tiempo, con azulejos gastados y un silencio extraño que no es del todo silencio. Iba con prisa, pensando en nada importante, cuando algo fuera de lugar me hizo detenerme. No fue una imagen clara, fue más bien una sensación incómoda, un gesto que no debía estar allí. Un hombre, más o menos de mi edad, estaba solo, demasiado solo, intentando esconderse de sí mismo. No diré qué hacía, basta decir que su mirada no estaba en el espejo, sino perdida en un lugar donde nadie más debería entrar. Me quedé quieta unos segundos, con el corazón acelerado, preguntándome si debía irme de inmediato o fingir que no había visto nada. Pude haber salido, claro. Lo más fácil era dar media vuelta y borrar el momento. Pero algo en su expresión me detuvo. No era descaro. Era vergüenza. Una vergüenza espesa, como la de alguien que se ha quedado sin defensas. Cuando nuestras miradas se cruzaron, bajó los ojos de inmediato, como un niño descubierto en una travesura que no entiende del todo. Sentí una mezcla rara, incomodidad, curiosidad y, contra todo pronóstico, compasión. Pensé en cuántas veces las personas cargamos silencios que no sabemos dónde dejar. Respiré hondo. Mi voz salió más suave de lo que esperaba cuando le dije que no se preocupara, que no estaba allí para señalarlo. No hubo reproches, no hubo gritos. Solo palabras medidas, dichas despacio, como si el aire pudiera romperse. Él se quedó inmóvil, sin saber qué hacer con las manos ni con la mirada. Me pidió disculpas, una y otra vez, como si esas palabras pudieran borrar su propia presencia. Le dije que no hacía falta, que a veces la soledad pesa más de lo que uno admite. No sé de dónde saqué ese coraje para quedarme. Tal vez fue la certeza de que nadie nace para ser observado en su momento más frágil. Hablamos poco al principio. Frases cortas, silencios largos. Me contó, sin entrar en detalles, que atravesaba una etapa difícil, que había días en los que el ruido interior no lo dejaba en paz. Yo escuché. No como una juez, sino como alguien que también ha tenido días en los que el mundo se vuelve demasiado grande. Mientras hablábamos, el lugar dejó de parecer un baño público y se transformó en un espacio extraño, suspendido. Dos desconocidos compartiendo un instante que no estaba en los planes de ninguno. Sentí que aquella conversación, tan inesperada, era apenas el inicio de algo que aún no entendía del todo. Cuando finalmente salí de allí, mis manos temblaban un poco. Caminé despacio, con la sensación de haber abierto una puerta que normalmente permanece cerrada. No sabía si había hecho lo correcto, pero sí sabía una cosa, ese encuentro no había terminado en ese pasillo frío. Algo había quedado pendiente, flotando, esperando ser nombrado. Esa noche no dormí bien. No por miedo, sino por una inquietud difícil de explicar. Volvía una y otra vez a ese instante, a la forma en que él había bajado la mirada, a su voz quebrada cuando intentó justificarse sin saber cómo. Pensé que quizá había cruzado una línea que no me correspondía, pero también sentí que marcharme sin decir nada habría sido una forma de crueldad silenciosa. Al día siguiente regresé a la estación. No tenía una razón clara, me lo repetía para tranquilizarme. Tal vez solo quería comprobar que todo seguía igual, que aquel encuentro no había dejado huella. Me senté en un banco cercano, observando a la gente pasar, cada uno cargando su propio mundo invisible. El tiempo avanzaba lento, hasta que lo vi. Caminaba con la cabeza baja, como alguien que quiere desaparecer entre la multitud. Dudé unos segundos antes de acercarme. No quería incomodarlo más, pero tampoco podía fingir que no lo reconocía. Cuando pronuncié su nombre, me lo había dicho el día anterior, casi en un susurro, levantó la vista sorprendido. Esta vez no hubo sobresalto, solo un cansancio profundo. Nos sentamos a hablar. No en el baño, no en un rincón oculto, sino allí, a la vista de todos. Esa diferencia lo cambió todo. Me contó que llevaba meses sintiéndose vacío, que había perdido una relación importante y con ella la sensación de ser visto. Sus palabras no buscaban provocar lástima, eran más bien una confesión tardía.
Yo escuché, como se escucha cuando ya no hay prisa. Le dije que la vergüenza suele crecer en la oscuridad, y que a veces basta una conversación para que pierda fuerza. No le ofrecí soluciones mágicas ni consejos grandilocuentes. Solo le recordé que nadie se define por un momento aislado, y que todos, en algún punto, buscamos alivio donde podemos. Hubo silencios largos, pero ya no pesaban. Él respiraba con más calma, como si por fin alguien hubiera corrido una cortina. Me agradeció no por lo que dije, sino por haberme quedado. Esa frase me acompañó durante días. Comprendí entonces que, sin proponérmelo, yo también había llenado un espacio que desconocía en mí. Cuando nos despedimos, no intercambiamos promesas ni números. No hacía falta. Cada uno siguió su camino con una ligereza nueva, discreta, casi imperceptible. Yo volví a mi rutina, pero algo había cambiado. Aprendí que incluso los encuentros más incómodos pueden transformarse en espejos, y que mirar al otro sin juzgar es, a veces, el acto más valiente. Durante semanas recordé esa historia sin contarla a nadie. No por secreto, sino por respeto. Sabía que aún quedaba un sentido más profundo por descubrir, una última lección que ese encuentro me había dejado y que solo con el tiempo sería capaz de comprender del todo. Pasaron meses antes de que entendiera por qué aquel recuerdo seguía volviendo a mí con tanta insistencia. No era el lugar ni la escena incómoda lo que se había quedado grabado, sino la sensación de haber estado, por un instante, en el borde invisible de la vida de otro. Seguía con mi rutina, con mi trabajo, con mis cafés de la mañana, pero algo en mi manera de mirar a la gente había cambiado para siempre. Empecé a notar detalles que antes ignoraba, miradas cansadas, gestos torpes, silencios demasiado largos en medio de una conversación. Comprendí que muchos caminamos aparentando firmeza mientras por dentro buscamos un respiro, una señal, algo que nos diga que no estamos solos. Aquella experiencia me enseñó que la fragilidad no siempre se anuncia, a veces se esconde en los lugares más inesperados. Un día, sin buscarlo, volví a pensar en él con una calma distinta. Ya no con inquietud ni con preguntas sin respuesta, sino con una especie de gratitud silenciosa. No sabía qué había sido de su vida, ni si aquel diálogo breve había cambiado algo más allá de ese momento. Y curiosamente, ya no necesitaba saberlo. Entendí que no todos los encuentros están hechos para durar, algunos existen solo para recordarnos quiénes somos. Me di cuenta de que hablar con él no fue un acto impulsivo, sino una respuesta natural a algo que también llevaba dentro. Yo misma había atravesado etapas de soledad que no se notaban desde fuera. Quizá por eso no pude marcharme aquel día. Quizá, sin saberlo, me estaba hablando a mí misma cuando elegí no juzgar. Con el tiempo, aprendí a valorar el poder de una conversación sincera, incluso cuando nace del desconcierto. No hacen falta discursos ni soluciones. A veces basta con mirar al otro sin dureza, con permitirle existir sin etiquetas. Esa lección, sencilla pero profunda, empezó a acompañarme en mi forma de relacionarme con el mundo. Hoy, cuando recuerdo aquella historia, no siento incomodidad. Siento respeto. Respeto por la vulnerabilidad humana y por los momentos en los que la vida nos coloca frente a decisiones pequeñas que, sin embargo, dejan huellas grandes. Comprendí que todos tenemos episodios que preferiríamos esconder, y que la verdadera madurez está en aprender a mirarlos con compasión. Nunca volví a verlo, y está bien así. Algunas personas llegan solo para enseñarnos algo y luego se disuelven en el recuerdo. Yo seguí adelante, un poco más consciente, un poco más atenta. Y si algo me quedó claro es esto, en un mundo que corre y juzga con rapidez, detenerse a escuchar puede ser el gesto más humano que existe.